Vamos a ver. Ahora sí, sí se puede conectar nuestra querida Glo. Aquí ya por Insta. Se van sumando, ya está por aquí Glo. Qué bueno. Listo. Ahora sí, Glo, qué bonito verte. Hola, hola, ¿ahí me escuchas bien? Más no te escucho. ¿Ahí me escuchas mejor? Ya, ya Bajito. no te oigo nadita, nadita. No sé si la gente que nos está viendo, no sé A ver si ahí si me mejor. escuchan. Hola, Porque por hola. acá no escucho a Glo. ¿Ahí no me escuchas? Mm, Tampoco. Ahí, ahí, ahora sí creo que ya está. Listo. Ahora sí. Qué bonito tenerte por acá, oye, después de tantas intentadas, ya se hizo. ¿Eh? Eso, ¿Cómo súper. estás, Muy Glo? bien, contenta de estar aquí contigo, Belén. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Muy, muy bien, muchas gracias. Y ahora sí que también contenta y agradecida que te hayas dado el tiempo y que hayamos podido coincidir, porque de repente los horarios se nos complican un poquito. Y pues, aquí Glo es terapeuta cuántica y nos va a hablar hoy el tema de este live es la alquimia de sanar tu historia. Y desde esta parte de sanar nuestra historia, pues ahora sí que Glo es experta porque ha vivido, ha tenido procesos, ahora sí que todos vamos viviendo procesos, pero muchas veces nos cuesta como esta parte de ir entendiendo, ir aceptando el que trae cada experiencia que vamos viviendo y entender que esta parte, sanar nuestra historia, no tiene que ver con que se nos olvide lo que vivimos. Al contrario, tiene que ver con que integremos justamente toda aquella experiencia y que esa narrativa que de repente nos hace sentir rotas, nos hace sentir como que todo duele, ¿sí? Nos lleve justamente a que se revelen partes nuestras que están ahí dormidas y que piden que las volteemos a ver. Y pues, Gloria, te ha tocado vivirlo en carne propia. Sí. Yo creo, considero que todos los que estamos en este camino de sanación, de una u otra manera, hemos atravesado por estos momentos, ¿no? Estas situaciones para irlas trascendiendo. Al final, cuando no sanamos, vamos pasando de generación en generación en generación, pues los bloqueos, los karmas, las creencias limitantes, el así debe ser, ¿por qué? Y a veces no nos cuestionamos ni siquiera el por qué, ¿no? Porque simplemente lo hacemos como nos enseñaron que debía ser. Entonces, lo primero para sanar nuestra historia, en mi punto de vista, para transformarla. Yo siempre digo, hablamos de alquimia, ¿no? La alquimia de sanar tus heridas. Para mí la alquimia es el poder mirar con amor lo que antes se miraba con dolor, con miedo, aquellos secretos, aquellas cosas que, uy, no, no, los hombres no lloran, las mujeres tienen que ser, o sea, sumisas, o sea, aquello que, y aunque era doloroso para tal vez nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, era como de tú te callas, tú no dices, tú no hablas, tú no opinas. Entonces, creo que hoy en día es ir a llevar un equilibrio, aunque a veces lo digo que de ser mujeres sumisas nos fuimos a la otra polaridad en algunos aspectos y hablo por mí, ¿no? O sea, yo me convertí en una mujer dura, rígida, ¿no? O sea, el hombre en la relación, por así decirlo, ¿no? Yo mantengo, yo resuelvo, yo hago, y creo que es parte de mirarlo y no irnos a los extremos. ¿Tú qué piensas, querida Belén? Totalmente. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a ver esa historia desde una perspectiva de ¿qué me vienes tú a enseñar? Ujú. Viendo, ¿qué no estoy viendo? ¿A qué me estoy cerrando? Porque muchas veces es esta parte de y nos volvemos tan duras, es esta parte de me cierro y en ese me estoy cerrando, pues no estoy permitiendo que entre nada. Entonces,
esta parte de sanar, ¿a qué nos lleva? A que entendamos que todo aquello que estamos viviendo y que todo aquello que estamos sintiendo es parte de lo mismo que nuestra alma necesita para que nosotros podamos trascender todas esas limitaciones que muchas veces sí nos hemos impuesto nosotros, pero que muchas veces también a nivel social están impuestas y que simple y sencillamente sentimos que no tenemos opción, cuando la realidad es que siempre tenemos opción. Siempre tenemos opción de elegir hacerlo de manera distinta, siempre tenemos opción de elegir ver más allá de lo que el dolor nos viene a enseñar y entender que al verlo desde esta perspectiva distinta, resignificamos la historia y ahí justamente es donde hacemos completamente ese cambio, porque la historia no tiene que definir quiénes somos, no tiene que limitar quiénes somos, no podemos sentirnos aprisionados o condicionados por esa historia, sino que esa historia la podemos tomar como impulsos y se saben muchas historias de hermanos que viven la misma infancia, ¿no? Situaciones de vida súper complejas y que en su vida adulta cada uno tiene experiencias de vida completamente diferente a pesar de que tuvieron los mismos temas, los mismos duelos, la misma crianza. ¿Y esto por qué viene así? Porque simple y sencillamente es el qué estoy eligiendo hacer con lo que me está sucediendo. Y eso es lo que hace que nuestra vida pueda ser diferente y que podamos integrar esa historia ya no desde el dolor, sino desde una perspectiva más amorosa y un aprendizaje que nos ayude a crecer. Totalmente. Y justo dijiste una palabra que estaba pasando por mi cabeza, estamos conectadas, ¿no? Y es este de resignificar nuestra historia. Totalmente de acuerdo, porque no vamos a cambiar nuestro pasado y como bien hablas, no lo vamos a olvidar tampoco. No existe una varita mágica donde, ay, hagamos como que no pasó, ¿no? O sea, y no quiere decir que no va a doler, y no quiere decir que ya lo olvidé, simplemente puedo elegir mirarlo desde otra perspectiva, que es lo que yo te decía, poder mirar con amor lo que antes miraba con dolor. Entonces, ¿cómo puedo mirar mis heridas con amor? Porque ahí se dice muy fácil y muy Pero en la bonito. práctica, Claro, ajá, llevarlo realmente a la práctica, llevarlo realmente a este nivel de conciencia, de entender que todos los eventos son neutros, que no existe bueno ni malo, que todo es perfecto, ¿no? Entonces, muchas veces lo escuchamos, lo entendemos con la mente, pero integrarlo realmente en cuerpo, mente, alma, o sea, y saber que todo ocurre por y para algo y que ya lo elegimos desde mucho antes de nacer, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces entra, yo digo que me dicen, es que cuánto tiempo va a tardar o cuánto tiempo cuesta. Y muchas personas se van por el tiempo, ¿no? El tiempo curará tus heridas. Yo creo que el tiempo no cura absolutamente nada, ¿no? Va más allá del tiempo. Perdón. lo que hace uno. Sí, y lo que tú decías, para mí yo siempre les digo, es una elección. Tú lo vas a elegir, o sea, te puede tomar años, meses, semanas, nunca, días, horas o segundos. Realmente resignificar, el mirar en agradecimiento, en amor, el voltear a ver ¿qué me quiere enseñar? ¿Por qué viví lo que vení? ¿Qué venía a aprender? ¿Qué es lo que viene mi alma a trascender? Y entonces cuando dejamos de mirar las heridas como algo malo, dejamos como de darle esta carga negativa, podemos agradecerlas, podemos mirarlas con amor, podemos sanarlas también. Y entender esta parte de que no venimos, no encarnamos para evitar el dolor. O sea, el dolor lo vamos a tener que vivir, lo vamos a tener que transitar, porque a final de cuentas el Totalmente. dolor viene a que a través de él nosotros podamos tener una trascendencia en nuestra vida y sanar nuestra historia. Para poderla sanar tenemos que ver ese dolor como un mensajero, lo tenemos que ver como un maestro, no como un enemigo. Generalmente queremos vivir evitando que nos duelan las cosas. Evito acordarme de eso porque si me acuerdo me duele.
evito tocar ese tema porque si lo toco se va a abrir la caja de Pandora, ¿no? Y entonces, ese primer paso siento yo que es el que nos acerca a esa sanación, es el hacernos cargo, el hacernos responsables, el tomar conciencia de que nadie va a venir y nos va a cambiar la narrativa, ni nos va a cambiar el escenario, ni nos va a liberar de esos demonios internos, que si bien nos podemos acompañar a través de procesos terapéuticos, la responsabilidad siempre, siempre va a ser nuestra. Ahora sí que tus enanos y tu circo, ¿no? Entonces hazte cargo de los enanos y hazte cargo del circo. ¿Qué pasa? Que cuando reconocemos esa responsabilidad, salimos de ese rol de víctima y entramos en esta parte donde realmente podemos trascender ese dolor, esa limitación, esa falta de conciencia y hacernos cargo. Y entonces ahí empezamos nuevamente a tomar el poder que al final de cuentas todos tenemos y que para eso hemos encarnado aquí, para tomar nuestro poder, desarrollar nuestro poder, entender que a través de nuestro poder nosotros vamos creciendo y vamos trascendiendo. Pero si el poder lo dejamos en manos de alguien más, simple y sencillamente, no hay un crecimiento, no hay una toma de conciencia, no hay un asumir la responsabilidad y salir de la víctima. Y sigo culpando siempre al otro. Y ahí no sano. Totalmente. Entonces, fíjate, de la mano de la elección viene la responsabilidad. Y creo que es parte fundamental el mirar que así como ningún evento es bueno ni malo, yo siempre digo, tampoco existe persona ni buena buena, ni mala mala, y nadie te hace absolutamente nada. ¿No? Entonces, al mirar mi responsabilidad, que también lo mismo, ¿no? Es muy sencillo decirlo, pero por ejemplo, mujeres que fueron violadas o abusadas de niñas o muy pequeñas, dicen es que no es mi culpa, no fue mi culpa, como yo asumo la responsabilidad. Y es entender, para mí algo muy clave, que responsabilidad no es culpa, porque muchas veces en la conciencia colectiva, en nuestra cultura, a veces el ser responsable lo interpreta nuestra mente como fue mi culpa, ¿no? O sea, yo lo ocasioné, yo lo pedí. No, a ver, nadie habla de si lo pediste o no lo pediste o si eres culpable, no tiene que ver con ello. Para mí, hacernos responsables es voltear a mirar que mi herida es mi herida y que a mí me corresponde sanarla, sí. Exacto. ¿Y qué pasa aquí? Que de repente nos aferramos a esa herida, a ese duelo, a ese dolor y es así como de, está tan incómodo esto, pero es lo único que conozco, que aquí me quedo y de aquí no me muevo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando esa herida, esa historia, ese dolor ya no nos está dando algo, sino que nos está contrayendo, nos está limitando, cuando nos está más doliendo más que soltarla, entonces, ¿qué es lo que toca? Entender qué ganancia nos está trayendo el no querer soltar, el no querer dejar atrás, el no querer salirnos de este modo de victimismo y entonces empezar a ver qué señales, qué energía, qué información nos está trayendo esa experiencia para ir de esa incomodidad a pasar a una zona que sea más ligera, que sea más cómoda y que podamos ver sin que duela tanto y entender, sacar de aquí el entendimiento, sacar el aprendizaje para que ese dolor que está ahí, que ha estado a lo mejor sostenido durante mucho tiempo, incluso tal vez hasta durante generaciones, que pueda ser ese dolor que pueda ser una medicina, de la cual nosotros podamos hacernos cargo para abrirnos a todo lo que esa medicina trae, porque todo ese dolor tiene una intención. Me decían, hace unos días estábamos checando mi retorno solar, ¿no? Y me decía mi amiga astróloga, me dice, es que Belén, el retorno, tienes el retorno de Quirón, ¿no? Y entonces yo decía, madre de Dios, retorno del sanador herido, ¿no? Y entonces es esta parte de cómo esa herida, o sea, de una o de otra manera la vida, lo queramos creer o no, creamos o no en la astrología, la vida siempre nos va a mandar
a trascender esas heridas y darles un nuevo significado, a no quedarnos nomás estacionados ahí y a ver que todo se resuelva solo. No, nos va a obligar por la buena, a O través de por la mala. actos. Exacto, a través de pequeños mensajitos, pequeñas señales. No entendiste, bueno, ahí te voy con permiso y te empujo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros dejamos de preguntar, ¿qué me está pasando esto? Y nos empezamos a preguntar, ¿y para qué mi alma está eligiendo esta experiencia? ¿Qué va a suceder? Automáticamente abrimos ese campo de posibilidades de todo lo que me viene a entregar esto. Siempre detrás de todo problema, el alma ya encontró, ya buscó, ya planeó las respuestas posibles, las soluciones posibles, pero sobre todo el alma hizo ese voto de confianza, de que íbamos a tener la capacidad de desarrollar las herramientas que nos ayudaran a salir del agujerito donde sentimos que de repente en este momento podríamos estar. Y que de pronto puede ser incómodo, doloroso, no quiero, la resistencia es lo peor que puede llegar a ocurrir, ¿no? En el ser humano, porque yo creo y siempre lo he dicho que lo que resistes persiste. Y que entre más digo, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, aparece el elefante rosa, ¿no? Entonces muchas veces decimos, es que no quiero esto, no quiero aquello, no quiero vivir así, no quiero, o sea, pero no nos centramos realmente en lo que sí. Y justo las heridas nos vienen a iluminar el camino. Yo siempre lo llamo ahí. Justo donde está la herida, justo donde está el bloqueo, ahí es donde hay que ir y mirar para trascenderlo. Ahí está el camino, ¿no? Si algo te da miedo y el miedo se hace muy grande, es por algo y por eso mismo voy y lo atravieso y lo trasciendo, ¿no? Entonces, tengo una herida, me está doliendo, lo peor que puedo hacer es hacerme Que no pasa que no, nada. ajá, como si nada. Y esto es bien común, Eglo. O sea, llegan, por ejemplo, aquí llegan muchas personas a terapia y es el trabajar en el date cuenta. Ahora sí que, amiga, date cuenta de lo que está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque todo mundo, es muy fácil esto, todo mundo afuera se da cuenta antes que uno mismo. ¿Por qué? Porque no está metido en esta parte emocional. Y muchas veces el no tener esa conexión clara, porque muchas veces este exceso de emocionalidad nos nubla la visión, nos nubla la perspectiva, nos quita el juicio de nosotros mismos. Juicio no desde la parte de descalificación, sino el juicio desde la parte de tener claro qué es lo que está sucediendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo eso que me nubla esta emocionalidad, no lo percibo. Y cuando me lo dicen los que están afuera, los que están en mi entorno, de repente hasta mal lo tomo. ¿Por qué? Porque es así como de, es que me tienen envidia, es que no les caigo bien, es que nada más piensan en ellos, son egoístas, ¿sí? Y no vemos esta parte que nos toca porque queremos inconscientemente, no queremos darnos cuenta o no sabemos cómo gestionar ese dolor que está dentro y que vamos guardando. Y guardando y metiéndolo debajo del tapete, pues no se resuelve nada. Me acuerdo hace unos días que estábamos, Globo, en la respiración, que estabas facilitando justo el proceso de la respiración. Híjole, estaba yo así con una emoción atorada aquí en la boca del estómago y era así de una necesidad tan fuerte y tan intensa de que saliera y era así de sales y en el momento que solté el grito que venía literal desde la boca del estómago fue así de un descanso, una cosa impresionante, impresionante. Y es que
no lo sabemos, pero nuestro cuerpo tiene memoria, nuestras células, nuestros átomos, nuestros órganos tienen memoria. Entonces, muchas veces los sanamos, pero en un solo plano de conciencia. Los sanamos con el psicólogo, con el terapeuta, ya lo hablé, ya lo solté, pero en realidad no, ahí está guardada la emoción, ahí está bloqueado en nuestros centros energéticos y se queda el trauma, el dolor de lo que vivimos en algún momento o peor aún, de lo que vivió nuestra madre durante nuestra gestación o antes de nuestra gestación, lo que vivieron nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, y a veces son cosas que ni siquiera sabemos que traemos. Son emociones que vamos repitiendo y que no tenemos idea que ni siquiera nos corresponde. O no es algo, no sé si tú alguna vez lo has vivido, pero yo en algún momento era como de verdad, esta depresión no es mía, esto no me es mío, yo lo sentía, no tengo razones, no tengo forma, pero si yo lo estoy viviendo y si yo lo estoy sintiendo, ¿a quién le corresponde sanarlo? A mí. Claro, y muchas veces venimos a sanar 7 generaciones detrás, pero también podemos sanar 7 generaciones delante, que siempre va a haber un tema, que siempre va a haber algo, siempre, porque somos humanos y venimos a experimentar, pero este liberar, este soltar, este aceptar y entregarte por completo, para mí es uno de los pasos fundamentales para que comience el proceso de sanación. Totalmente, Glo. Si no aceptamos y si no nos abrimos esa parte, simple y sencillamente lo que no es visto, lo que no es reconocido, no es sanado. No se puede sanar si no hay una toma de conciencia. Nos manda por acá un mensajito nuestro querido Aarón. Nos manda saluditos a las dos. Gracias, Aarón. Gracias por Saludos. estar aquí. Entonces, sí, totalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes tú, Glo, que es el error más común que cometemos en esta parte del querer sanar rápido? Porque de repente aquí me toca muchas veces que queremos darle vuelta a la página, como decías hace un rato, o sea, le queremos poner tiempo para, queremos tener todo bajo control, hasta cuánto tiempo me va a doler esto y Ya. minutos y seamos controladores, ¿verdad? Pero así funcionamos. ¿Cuál es el error más grande que crees tú que nos está tocando actualmente por querer pasar rápido la página? Justo eso. Y creo que no solamente es para sanar, creo que es en general. Queremos todo rápido, o sea, es como comida rápida, sírveme ya, corriendo todo el tiempo. Y es un gran error que yo cometí por mucho tiempo y era, quiero aprender más, quiero hacer más, quiero leer más libros, quiero tomar más cursos, y yo sentía que entre más hiciera, más rápido iba a sanar. Yo quería salir del lugar en el que estaba y decía, es que de verdad debe de haber, y entonces buscaba más mentores, más terapeutas, más, hasta que me di cuenta que ese justamente era mi bucle que me estaba llevando pues más al precipicio, más a alejarme de mí, porque estaba buscando afuera lo que solo podía encontrar dentro de mí. Entonces, al querer controlar, al querer acelerar, pues obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Resistiendo el dolor, la herida. No lo quiero sentir, no lo quiero ver, no quiero que esté, es incómodo. Entonces, como la papa caliente, ¿no? Entonces, tengo la papa caliente y la quiero aventar, la quiero soltar, pero ahí está, ¿no? Entonces, hasta que no realmente entienda que no tiene que ver con el tiempo, que no tiene que ver con el espacio, que no tiene que ver con cuántos terapeutas, libros, cursos, o sea, tiene que ver con el estar dispuesto a atravesar ese dolor, a vivirlo, a sentirlo, a cruzarlo. Yo siempre me gusta ponerlo como, imagínate que es una cirugía corazón abierto y tú la requieres, la necesitas, pero a veces todavía ni siquiera hemos abierto la herida y la persona ya quiere
¿no? Que se cierre, que se sane, que esté bien. A ver, es un proceso, es como la siembra o tener un hijo, son procesos. O sea, no puedo pedir manzanos cuando no he sembrado ni siquiera, ¿no? Entonces, ya quiero, ¿por qué no me da frutos? ¿Por qué no veo el resultado? ¿Por qué no veo? No he sembrado. No he preparado la tierra, no he cavado el hoyo, no he estado ahí, ¿no? O quiero ya ser mamá y ya quiero que, o sea, mañana, no, a ver, o sea, requieres pareja, requieres tener, o sea, son procesos, o sea, yo simplemente lo explico de esta forma. Entonces, lo que te decía hace ratito, ¿cuánto tiempo va a llevar? Depende justamente de que la persona empiece el proceso, porque a veces queremos empezar cerrando, ¿no? Ya, no lo quiero, ya, dime cómo no lo voy a sentir el dolor. Yo muchas veces les digo, mira, no voy a romantizar ni te voy a engañar. El proceso de sanación es un proceso de transformación y es eso, es un proceso. Entonces hay que mirar qué tan profunda está la herida, hay que ir a raíz, necesitas mirarlo, atreverte a verlo, sentirlo. Muchas veces empezamos un proceso de sanación y viene crisis curativa, ¿no? Yo así le llamo. Entonces las personas empiezan terapia, empiezan y es como que ahora estoy peor que antes, ¿no? Me dejó mi pareja, me corrieron del trabajo, me enfermé, ¡Ey! Pediste sanar. Y a veces para sanar hay que soltar lo que te está enfermando. Pero las personas no lo ven así. Y es duro. Es duro porque muchas veces ese mismo caos que se pueda generar, esa misma crisis curativa, nos va a llevar otra vez al orden, nos va a llevar otra vez a la armonía. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en esto que compartes, de llenarnos con mil cosas y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es evadirnos, a final de cuentas, no Totalmente. querer conectar, es el evadirnos otra vez, querer no tocar ese vacío, querer no sentir ese vacío y a final de cuentas, pues en ese vacío es donde tenemos esa chispa de luz donde nos va a llevar a todo lo que viene adelante, ¿no? Y el proceso de sanación implica no saltarnos pasos. Porque queremos ir de la A a la Z, pero saltándome todo lo que hay en el camino, lejos de disfrutar el camino, ¿sí? Entonces, muchas veces les digo, sobre todo en el tema de los viajes, que tú empiezas a viajar no cuando estás preparando la maleta y te vas de viaje. Tu viaje inicia desde el momento en que tu mente te genera esa inquietud de ir a algún punto, de ir a algún lugar. Desde ahí empieza el viaje. Y entonces en ese viaje ya empieza tu alma, ya empieza tu energía a alinearse con todo el proceso, porque a medida que vas viajando, vas, eh, vas aprendiendo, vas expandiendo tu energía, vas expandiendo la perspectiva que tienes de las cosas. Y el proceso de sanación a mí me parece igual. ¿Por qué? Porque desde el momento en que esa experiencia se está viviendo, ya viene todo el potencial en esa experiencia que a lo mejor es muy dolorosa, sí, pero ya tiene todo el potencial de crecimiento. Entonces, si dejamos de ver todo lo que no tenemos con respecto a eso y empezamos a ver todo lo que sí nos está dando, ¿qué va a suceder? Empezamos a vivir en este paso a paso. A ver, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Con qué herramientas internas cuento? ¿Con qué apoyo? ¿Con qué red de apoyo cuento afuera? ¿Sí? Y el tomar conciencia de esto muchas veces nos ayuda a que aún viviendo esa experiencia y ese dolor, tengamos la capacidad de volver a nosotros, de elegirnos y de elegir salir del dolor y estar bien. Y para estar bien, muchas veces es tema de elección. ¿Por qué? Porque a veces elegimos quedarnos ahí, porque es más cómodo, porque implica menos esfuerzo, porque implica menos trabajo, porque implica que no me voy a salir raspado y pues ya ves lo que nos dice Gis, este proceso de reconexión no es Disneylandia. No, ya lo hemos visto. No es Disneylandia. Nos vamos de boca, nos partimos, nos raspamos,
nos duele, pero la satisfacción cuando dices, ay, estoy trascendiendo esto que me tenía muerta de miedo, que no me dejaba hacer las cosas que yo quería, o pude entender el para qué es esto, vale la pena haber encarado ese dolor, haber enfrentado esos miedos y haber dicho, pues sí, es lo que me hace humano, ¿no? Al final de cuentas, ese dolor, esos miedos, toda esa parte densa que podemos sentir, es la que nos hace humanos. Y ahí también ese dolor tiene esa cualidad o esa capacidad de ser como una llavecita que nos va a abrir hacia el propósito que venimos, porque al final, lo que comparte hace un momento, el, la energía de Quirón, el sanador herido, que es lo que nos hace abrirnos a poder nosotros conectar con nuestra propia medicina y compartirla. Total, Y creo que de cierta manera todos los que somos terapeutas, pues ¿en dónde empezamos? Pues trabajando en nosotros, ¿verdad? totalmente. No, Siempre se yo no los digo, quiero, yo a la fecha no conozco un solo sanador que no haya cruzado por este dolor, por esta oscuridad, por una pérdida, o sea, por lo que llamamos la noche oscura del alma, como dices. O sea, para encontrarnos a veces hay que perdernos. Y creo que en este perdernos viene el reencontrarnos. Pero, ¿qué es lo que perdemos? La máscara, la identidad, lo que aprendimos de la sociedad, que no es mi verdad, lo que me enseñaron que era la verdad, pero la verdad para alguien más. Entonces, en esta búsqueda es como encontrarme conmigo misma, con mi ser, con mi esencia, con mi alma, con mi propia verdad, con mi propia realidad, por así decirlo, y entender que con todas nuestras imperfecciones que podamos creer que tenemos, somos perfectos, ya somos seres completos, que no nos hace falta nada absolutamente, incluso sanar. O sea, que yo siempre les digo, a ver, la sanación, o sea, me considero una sanadora, terapeuta en sanación cuántica, y lo primero que les digo es, la sanación no existe, es una ilusión. Y si entendiéramos realmente eso, que no existe la sanación porque no existe la enfermedad. Porque si nos vamos a la raíz y al origen, somos seres completos, perfectos, que no requerimos absolutamente nada. Somos dioses, ¿no? Seres divinos de luz. Pero justo es esa separación que tenemos de nuestra divinidad. lo que nos hace caer totalmente, totalmente, Glo. Y eso, creo que esa palabra es clave en la sanación, la separación. Sentimos Sí, que tenemos que sanar desde el momento en que ese dolor surge por sentirnos separados, porque no hay una conciencia de que ese dolor viene a unificarnos de una o de otra manera, viene a darnos la conciencia de nuestra propia naturaleza. Y sí. entonces es fuerte. Es fuerte y es lo que te digo, porque ahí viene realmente el verdadero despertar, entender que todo lo que construí en algún momento no me pertenece, no me corresponde. Creamos una personalidad, una máscara, una armadura, una identidad con aquello que aprendí terrenalmente hablando, pero entonces ahí es donde entra la reconexión con nuestra alma, donde realmente matamos la identidad, que es lo que duele, el ego, ¿no? Lo que creo que debería ser, por lo que realmente soy. Es ahí donde nos quitamos la armadura, las caretas, las máscaras, para soltar el ego, obviamente, que no le va a gustar, y realmente ser, solo ser, y es entender que no vengo a aprender nada, a hacer nada, a entregar nada, a sanar nada, pero justo la sanación para mí, yo les digo, es este volver a casa, este proceso de regresar a ti. ¿Qué ocurre? Nos desconectamos, simplemente vuelve a ti. Y en ese volver, el camino es bonito. ¿Por qué? Porque va sumando. Siento que esta parte, ese volver para mí sobre todo ha sido como el abrazar, sí, partes mías que yo digo, ay,
estaban ahí tan olvidadas, estaban tan descuidadas, estaban tan dormidas. Y en este volver a esa reconexión con uno, volver a sanar, volver a tomar, a sentirnos parte de, para mí ha sido también, no nada más con lo divino, también ha sido con mi parte humana, con mi naturaleza humana. ¿Por qué? Porque como terapeuta, como facilitadora que soy, siento que siempre estoy como en esa búsqueda de elevar la vibración, elevar la conciencia, de conectar con lo divino, pero pues muchas veces ese conectar con lo divino es también conectar con la tierra. Ese conectar con lo divino también es estar en presencia en ti. Ese conectar con lo divino es también sentir gratitud por todos los que te acompañan en el camino. Ese conectar con lo divino es también agradecer esas experiencias que no son tan agradables. Y entonces, Totalmente. ahí, desde ahí, esa parte, ahí estamos sanando también. Ahí estamos tomando conciencia de quiénes somos a través de la experiencia de vida que estamos viviendo, quiénes somos a través de las personas que nos rodean, quiénes somos a través de la tierra que nos está sosteniendo, quiénes somos a través de todo aquello que hacemos y también de todo aquello que dejamos de hacer, ¿por qué no? Entonces, Sí, y aquí quería agregar algo también con lo que compartes, donde entra la falsa espiritualidad para mí, que yo creo que también todos todo. pasamos por ahí, que es parte de un velo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que creemos que es la espiritualidad, que muchas veces nos lleva a más ego, ¿no? O sea, como tú dices, es que tengo que, o sea, hacer esto y ser perfecto y no sé, y si hago algo fuera de eso, entonces me voy a sentir culpable y ya no soy espiritual, o juzgamos a los que hacen, o sea, alguien que está parado en el juicio no está parado en su espiritualidad, hacia sí mismo o hacia alguien más, ¿ok? Entonces, a veces satanizamos eso y es que tiene que ser así, ¿no? Y la luz y no sé qué. Entonces, para mí es parte yo les digo, para subir este nivel de conciencia, una forma muy simple es aceptar. La aceptación está muy por arriba en los niveles de conciencia. Entonces, muchas veces es comenzar a aceptar mi oscuridad, aceptar mi sombra, aceptar mi culpa, aceptar mi vergüenza, aceptar mi enojo, aceptar que estoy triste, aceptar que me estoy rompiendo, o que me siento rota, o que me siento deprimida, aceptar. Madres, ¿no? O sea, todo, Sí, todo. sí, y a veces empieza por ahí en vez de volvemos a lo mismo, ¿no? De resistirlo y de decir es que tengo que ser un ser espiritual y como soy espiritual, entonces voy a hablar de esta manera y voy, o sea, yo conozco muchas personas que están ahí y dicen, no, o sea, En la pantalla, ¿no? O sí, sea, y a final de cuentas se siente el hueco y a final de cuentas se siente el vacío. ¿Por qué? Porque no conectas, ¿no? Porque no transmite, porque no llega. Porque a final de cuentas eso es algo que se nota. Y entonces, ¿qué pasa cuando en ese ser espiritual, en ese estoy, en ese quiero sanar, en ese tengo que sanar, estamos en ese hacer, 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 y a final de cuentas nos estamos olvidando de lo más importante que es el ser. Y, totalmente. y es a lo que venimos a hacer, pero ¿hacer quién? Pues quiénes somos. Hoy desperté con una frase que en algún tiempo decía yo mucho y hoy la escuché de vuelta y fue como que resonó y dije, Gloria, es que es eso, o sea, simplemente es recordar eso por el hacer que dices ahorita, fíjate, porque también en algún momento creo que somos seres espirituales, pero viviendo experiencias terrenales. Y sí es el hacer, pero después desde del ser, ¿no? Es como ser, hacer para tener, ¿no? El error es que queremos tener para poder hacer y entonces hacer. Pero entonces no es que no haya que hacer nada. A veces el hacer es descansar, ¿no? O el hacer es
conectarte contigo misma, a salir a la naturaleza. Entonces, esta frase que leía en la mañana, escuchaba, es: confía como si todo dependiera de Dios, pero actúa como si todo dependiera de ti. Wow. Entonces, me parece sensacional para este equilibrio, donde hay que entregarnos, somos Dios, vive en nosotros, estamos unidos a Él, me miro a mí y confío y lo entrego. Y al final, si una persona sale de mi vida es porque así era perfecto y lo agradezco. Y si una persona llega a mi vida, pues lo abrazo el tiempo que dure. Estar ahí. Claro, claro. Justamente esta parte del el permitirnos ser, es justo en la alquimia, es como la última etapa ya. El permitir que ya pasaste todo este proceso de dolor, ya viste, ya entendiste, ya conectaste con esa noche oscura del alma, ya hiciste, tomaste la conciencia, la responsabilidad, moviste las cosas, hiciste cambios, te saliste de toda esa zona de confort, rompiste todos los paradigmas, cuestionaste todos los dogmas de fe y entonces, ¿qué sigue? Ríndete, permítete ser con todo esto que estás viendo, sintiendo, viviendo, o sea, todo esto que te está eh, penetrando a nivel energético, a nivel emocional, a nivel mental. ¿Sí? Parte de eso, permite que eso llene todo lo que eres y entonces suelta y confía, como dices, o sea, confiar en que todo depende de Dios y hacerlo como si nomás dependiera de nosotros, porque al final todo está cambiando constantemente, nosotros constantemente estamos cambiando y no podemos pretender que las cosas permanezcan sin cambio. Y muchas veces eso que nos duele nos viene a empujar para que hagamos los cambios que no hemos querido hacer. Totalmente, porque en ese permiso el alma vuelve a casa, ¿no? En ese permiso nos damos solo permiso de existir. Yo siempre les digo, es que no necesitas más que darte ese permiso de ser, de existir, ¿no? Sin juicios, sin expectativas, o sea, y ahí es donde entra el amor universal, ¿no? Donde podemos amarnos y amar al de enfrente como si fuéramos nosotros mismos, o sea, como amamos a la persona que más amamos en la vida, y podemos entender que somos almas que ya se estaban buscando y que ya teníamos predestinado encontrarnos, ¿vale? Entonces, dar, como tú dices, ese permiso de existir, disfrutando el camino, disfrutando lo que viene y actuando, o sea, haciendo lo que más amas, lo que más te apasiona, eh, creando y viviendo de tu propósito de vida, o sea, en este hacer, pero desde el ser, este permitir y simplemente dejar de correr, dejar de buscar, dejar de y comenzar a disfrutar. Yo siempre digo, es que venimos a ser felices y se nos olvidó. El problema es que buscamos la felicidad fuera, ¿no? En una pareja, en una casa, en un carro, en un trabajo, en un momento, en un ideal, cuando la felicidad somos nosotros. Y el simple hecho de existir ya es un milagro, ya es todo. Totalmente, totalmente. Pues, Glo, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que te hayas dado este espacio. Ya nos tocará pronto coincidir Ya te iré haciendo, a visitar allá a Guadalajara. pronto, ya pronto tocará. Y gracias por este espacio y pues ahora sí que todas aquellas personas que están como en este camino de querer encontrar esas respuestas internas, de querer conectar con su propia luz, con su propio poder, con su propia sanación, con su propia medicina, tenemos siempre muchas herramientas y siempre hay muchas personas dispuestas a acompañar en estos procesos, dispuestas a llenarnos
de todo aquello que a veces a nosotros, inmersos en estas experiencias que duelen, nos cuesta hacerlo solos. Entonces, Glo es excelente, excelente terapeuta, chicos. O sea, de verdad, les puedo decir que procesos profundos que me ha tocado vivir recientemente, aquí mi querida Glo ha estado sosteniéndolo. Me encanta. Así que gracias, Glo, por compartirte con todos nosotros. Gracias a ti, mi corazón, por la invitación, por el tiempo, por la charla. Yo siempre digo, más allá de quien vea o no vea el en vivo, para mí nada más el sentarnos a tener estas charlas profundas que a veces se disfrutan de verdad, encontrar seres, almas con las que resonamos, con las que coincidimos, de las que aprendemos con tanta sabiduría, para mí ya es un regalo bien bonito. Así es que gracias, gracias por compartir también tu sabiduría, ¿no? Esta conexión, esta resonancia que de verdad lo he disfrutado muchísimo, 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 Belén. Y sí, ya nos estaremos reencontrando. Sí, ya verás que sí, pronto. Te mando un abrazo, Glo, y gracias a todos los que se sumaron a este en vivo y a los que lo verán después en diferido. Y pues sigan pendientes de todas las actividades que tenemos. Un Es, abrazo, bendecido mes que está iniciando. Los que están de vacaciones, disfruten mucho también. Cuídense mucho. Gracias, Glo. besito, bye.